La Biblia y la ciencia, dos mundos en colisión. La Biblia y la ciencia, un encuentro de saberes. En un mundo a menudo dividido entre la fe y la razón, siempre ha habido un encuentro de saberes. La Biblia y la ciencia, dos fuentes aparentemente diferentes de conocimiento, pueden coexistir y complementarse de formas sorprendentes. Lejos de ser adversarios, pueden ser aliados en la búsqueda de la verdad. En este artículo, exploraremos cómo estos dos campos, a menudo percibidos como divergentes, pueden converger para ofrecer una comprensión más profunda de nuestra existencia. Introducción, comenzando con los conceptos básicos. Para comenzar, debemos entender que la Biblia y la ciencia abordan diferentes aspectos de la realidad. Mientras que la ciencia trata del cómo de nuestro mundo, la Biblia se ocupa del por qué. La ciencia busca explicar los mecanismos detrás de los fenómenos naturales, mientras que la Biblia busca abordar el significado y el propósito de la vida. Además, es importante reconocer que tanto la Biblia como la ciencia están sujetas a la interpretación. Ambas requieren un cierto grado de fe, la fe en los resultados experimentales y las teorías en el caso de la ciencia, y la fe en Dios y en las enseñanzas sagradas en el caso de la Biblia. Por último, es esencial aceptar que tanto la Biblia como la ciencia tienen valor y relevancia en sus propios términos. No deberíamos tener que elegir entre ellos, sino buscar una forma de armonizarlos en nuestra comprensión del mundo. La Biblia y su interpretación a lo largo de la historia. La Biblia ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Durante siglos, se ha considerado como un registro literal de los hechos. Este enfoque fundamentalista a menudo ha llevado a conflictos con los descubrimientos científicos, como la teoría de la evolución y la edad de la Tierra. Sin embargo, muchos estudiosos religiosos han adoptado una visión más flexible de la Biblia. Consideran que algunos de sus pasajes son metafóricos o simbólicos, en lugar de literales. Este enfoque permite una interpretación que está en armonía con los hallazgos de la ciencia. Además, es importante recordar que la Biblia fue escrita en un contexto cultural e histórico específico. Sus autores no tenían conocimientos científicos modernos y utilizaban el lenguaje y las metáforas de su época para transmitir verdades espirituales. Por último, aunque la interpretación de la Biblia ha cambiado a lo largo del tiempo, su influencia y relevancia no han disminuido. Sigue siendo una fuente invaluable de sabiduría moral y espiritual para millones de personas en todo el mundo. La evolución científica y su relación con la Biblia. La relación entre la evolución de la ciencia y la Biblia se puede entender de tres maneras. 1. Contradicción. Algunas personas ven un conflicto inevitable entre la ciencia y la Biblia, especialmente en áreas como la evolución y la cosmología. Pero esta mentalidad a menudo se basa en una interpretación literal de la Biblia. 2. Compatibilidad. Muchos ven que la ciencia y la Biblia son compatibles. Argumentan que la ciencia explica los procesos naturales, mientras que la Biblia proporciona una explicación para el propósito y el significado de la vida. 3. Complementariedad. Otros creen que la ciencia y la Biblia se complementan entre sí. La ciencia puede proporcionar una comprensión más profunda de la creación de Dios, mientras que la Biblia puede traer un sentido de asombro y maravilla que enriquece la experiencia científica. La coexistencia de la fe y la ciencia en la actualidad. El diálogo es posible. Hoy en día, muchas personas, incluyendo científicos y teólogos, reconocen que la fe y la ciencia pueden coexistir pacíficamente. Incluso han establecido diálogos productivos para explorar las conexiones entre estos dos mundos. El respeto mutuo es clave. Para este diálogo sea constructivo, es necesario que haya un respeto mutuo. La ciencia no debería descartar la fe como algo irracional o sin sentido, y la fe no debería despreciar la ciencia como algo frío e impersonal. La ciencia y la fe pueden enriquecerse mutuamente. En lugar de ser mutuamente excluyentes, la ciencia y la fe pueden enriquecerse mutuamente. La ciencia puede profundizar nuestra apreciación de la grandeza de la creación, mientras que la fe puede infundir nuestra investigación científica con un sentido de propósito y maravilla. Los conflictos pueden ser superados. Los conflictos entre la ciencia y la fe, a menudo, son el resultado de malentendidos mutuos o de interpretaciones demasiado rígidas. Con una mente abierta y un enfoque flexible, estos conflictos pueden ser superados. Conclusiones, encontrando un equilibrio entre ambos saberes. En conclusión, la Biblia y la ciencia no tienen por qué estar en conflicto. Ambas pueden coexistir pacíficamente y enriquecer nuestra comprensión del mundo. La clave es mantener un equilibrio, reconocer la validez y el valor tanto de la fe como de la razón, y permitir que ambas iluminen nuestro camino hacia la verdad.
Ciertamente, este equilibrio no siempre es fácil de lograr. Requiere una mente abierta, una disposición para cuestionar nuestras propias presuposiciones y una voluntad de escuchar y aprender de otros. Pero los beneficios, creo, son inmensos. Nos permite vivir en un mundo donde la fe y la ciencia no son adversarios, sino aliados. La coexistencia de la Biblia y la ciencia no significa que debamos comprometer nuestras creencias o ignorar los hallazgos científicos. Por el contrario, significa que podemos buscar la verdad con todas las herramientas a nuestra disposición, ya sean espirituales o empíricas. En última instancia, la Biblia y la ciencia son dos formas de buscar la verdad. Y en esta búsqueda, no debemos tener miedo de enfrentarnos a preguntas difíciles, de explorar nuevas ideas o de aceptar que no tenemos todas las respuestas. Porque es en esta búsqueda, en este encuentro de saberes, donde podemos encontrar un sentido de asombro, maravilla y propósito que trasciende nuestras limitaciones humanas.